Friedrich Wilhelm Nietzsche nació el 15 de octubre de 1844 en Rücken, Alemania. Destacó como filósofo, poeta, músico y filólogo, considerado uno de los pensadores más influyentes del siglo XIX. Realizó una crítica exhaustiva de la cultura, la religión y la filosofía occidental, basada en el análisis de las actitudes morales hacia la vida. Meditó sobre las consecuencias del triunfo del secularismo de la Ilustración, expresada en su observación «Dios ha muerto», de una manera que determinó la agenda de muchos de los intelectuales más célebres después de su muerte. Si bien hay quienes sostienen que la característica definitoria de Nietzsche no es tanto la temática que trataba, sino el estilo y la sutileza con que lo hacía, fue un autor que introdujo, como ningún otro, una cosmovisión que ha reorganizado el pensamiento del siglo XX. Nietzsche recibió amplio reconocimiento como una figura significativa en la filosofía moderna. Su influencia fue particularmente notoria en los filósofos existencialistas, críticos y postmodernos. Es considerado como uno de los tres maestros de la sospecha, junto a Karl Marx y Sigmund Freud. Bienvenidos a Libre Pensar. Hoy presentamos la trilogía de Friedrich Nietzsche, su crítica a la cultura occidental. Según Nietzsche, la cultura occidental está viciada desde su origen, porque el error más peligroso de todos consiste en intentar instaurar la racionalidad a toda costa. La manera griega de ver el mundo es interpretada por Nietzsche como un síntoma de decadencia. Es decadente todo aquello que se opone a todos los valores del existir instintivo y biológico del hombre. Hay que criticar a Platón para eliminar los errores de base. Se trata de una crítica total a los tres mundos que son inventados por el hombre occidental y que son síntomas de su decadencia: el mundo racional, el mundo moral y el mundo religioso. Analicemos estos tres con un poco más de profundidad. La crítica a la moral. Uno de los argumentos fundamentales de Nietzsche era que los valores tradicionales, representados en esencia por el cristianismo, habían perdido su poder en las vidas de las personas, lo que él llamaba nihilismo pasivo. Lo expresó en su tajante proclamación «Dios ha muerto». Estaba convencido de que los valores tradicionales representaban una moralidad esclava, una moralidad creada por personas débiles y resentidas que fomentaban comportamientos como la sumisión y el conformismo porque los valores implícitos en tales conductas servían para sus propios intereses. El error de la moral tradicional se caracteriza por su antinaturalidad, ya que impone leyes e imperativos que van en contra de los instintos primordiales de la vida. Además, el ideal de esta moral es hacer al hombre bueno, aunque realmente convierta al hombre en esclavo de esa misma ficción. La moral cristiana se consolidaría para Nietzsche como valor supremo, valor que no está en el mundo, y la moral tradicional postula otro mundo que es el mundo del más allá o de la perfección platónica, y, por tanto, los valores que han prevalecido hasta ahora son ficticios, propios de los débiles. El moralista desprecia todos los valores del yo, siendo el altruismo la norma suprema de conducta. El altruismo es entregarse a los demás sin esperar nada a cambio. El altruismo no es más que una justificación de decadencia personal. En pocas palabras, la lógica de esta moral consiste en una alteración de la personalidad, porque considera que lo poderoso y lo fuerte es algo suprahumano, y en cambio lo débil y lo vulgar es propio del hombre. Las acciones elevadas no son propias del hombre, sino de otro yo más perfecto que se denomina como Dios. La crítica a la religión cristiana. Dice Nietzsche que la religión nace del miedo y del horror que el hombre tiene de sí mismo. Se trata de la incapacidad de asumir uno mismo su propio destino. Cuando el hombre le invade un sentimiento de poder y teme quedar avasallado por él, mediante un mecanismo de defensa patológico lo atribuye a otro ser más poderoso que es Dios. Y es que la religión nos llevaría a la alineación del hombre, puesto que el cristianismo solo fomenta valores mezquinos, como la obediencia, el sacrificio o la humildad, sentimientos propios del rebaño. El cristianismo sería para el filósofo una moral vulgar que se opone a todos los valores específicos de la virtud. Y por último, su crítica a la filosofía tradicional. Su principal crítica está dirigida a la metafísica clásica. La filosofía tradicional sería principalmente la que creó Platón al afirmar la existencia de un mundo absoluto o perfecto, pero esto es considerar al ser como algo estático o inmutable, frente al ser dinámico que defendió Heráclito. Pero sus reproches también apuntan a la lógica. Para el lógico, la verdad se opone al error, y Nietzsche rechaza esta oposición
alegando la existencia de errores irrefutables y verdades contradictorias. No ataca en general a la ciencia, sino más bien al mecanismo y al positivismo que con tanto éxito se consolidaban en su época. Damos por finalizada la primera parte de esta trilogía sobre el pensamiento de Nietzsche. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo vídeo. Si les gustó, sería de mucha ayuda su difundir, y esperamos que se suscriban y nos sigan en las redes sociales. Saludos y hasta el próximo vídeo.